Pues, a ver, debo decir que cuando yo empecé a entrenar, mi obsesión era saber por qué ocurrían las cosas. Y evidentemente preguntaba a la gente mayor de mi gimnasio, que yo veía fuertes, y me decían, curl de bíceps martillo para que te crezca el pico de bíceps. Que luego más tarde descubrí que no tenía sentido, pero bueno, es lo que me decían. Y entonces empecé a indagar y dije, pues ostras, yo creo que lo que estamos haciendo, bueno, de estos años de proceso, pero bueno, lo voy a explicar así. Y me di cuenta de que actuamos todo el rato contra fuerzas. La fuerza de la gravedad, la principal, porque es la con la que jugamos casi todo el rato. Y entonces decidí que la mecánica era mi ámbito de actuación, era lo que más me gustaba a mí. Y aparte de eso, pues evidentemente, yendo un paso más adelante, vi que la biomecánica observaba los principios mecánicos aplicados al entrenamiento y a los seres vivos. Y entonces decidí que ese era mi ámbito de actuación. A modo de presentación. Hoy vamos a hablar ahora de electromiografía. Y yo soy bastante reticente cuando hablo de electromiografía, porque cuando yo empecé a entrenar, me encantaban las sentadillas. Nunca soy muy bueno haciéndolas, si me seguís en Instagram lo sabréis, pero me gustaban mucho. Y vi, ostras, ¿qué activación más alta del cuádriceps? Ya está. La sentadilla, que encima por aquel entonces era dominante de rodilla, es ejercicio de cuádriceps. Y ya está, yo iba todo encaminado. Y bueno, pues creo que des un poco tu perspectiva, Álvaro, al respecto, antes de seguir. Eso es. A ver, yo creo que al final el problema suele venir de base a la hora de intentar etiquetar diferentes ejercicios, ¿no? Es decir, como bien comentas, en redes sociales se comenta que la sentadilla es un ejercicio dominante de rodilla, como si el estímulo única y exclusivamente fuera al propio cuádriceps. Entonces, al final hay que entender que una sentadilla es una triple extensión en la cual necesitamos músculos preparados para poder extender esas tres articulaciones, ¿no? Tobillo, rodilla y cadera. Por lo tanto, si solo se activa el cuádriceps, ¿no? ¿Dónde está la musculatura del tobillo? ¿Dónde está la musculatura de la cadera? Entonces, de hecho, bueno, se ha visto, y de hecho Aitor y yo también estamos, digamos, un poco en esta línea, que la sentadilla, independientemente de lo que sea, es dominante de cadera. Lo único que tenemos herramientas a nivel de la posición de los diferentes segmentos, de cómo jugar con las fuerzas, etcétera, etcétera, para conseguir, digamos, mejorar el ratio a favor del cuádriceps. Entonces, por eso mismo, tendríamos que entender sobre todo la base para luego ir extrapolando a lo que sería el propio entrenamiento, y ya que etiquetamos las cosas, pues etiquetarlas de una manera teniendo en cuenta qué es lo que viene detrás, ¿no? Yo creo que siendo bien visto. Yo creo que siendo realistas tenemos la necesidad de etiquetar, porque es que si no la gente no te hace caso. Si tú dices, la sentadilla tiene una activación del cuádriceps muy alta y del glúteo también la tiene muy alta, y encima, según se vio en un estudio de Bryant y colaboradores en el año 2015, que yo menciono mucho porque parece un estudio pionero, se vio que la mayor parte de la fuerza en newtons contribuye el glúteo cuando estamos haciendo la sentadilla. Pero ¿a quién no le ha pasado que tenga súper doloridos los aductores después de un día de sentadilla? Pues porque hace muy poco, en otro estudio basado en modelos, que realmente los modelos, como sabréis, tampoco son fiables al 100% porque se basan en estudios basados en tejidos y tal, pues se vio que el aductor contribuye increíble, sobre todo en el agujero, porque el glúteo no tiene una buena posición para aplicar fuerza y el cuádriceps sencillamente no es lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿hay una macroactivación del cuádriceps? Sí, pero si solo nos fijáramos en la electromiografía respecto al máximo, porque evidentemente la activación es distinta según la cantidad de masa y más factores, pues igual nos quedamos con que es increíble para el cuádriceps la sentadilla y ya está, cuando no tenemos en cuenta que también influyen otros músculos que tal vez estén más fatigados más adelante en el entrenamiento porque hemos reventado en una sentadilla cuando realmente no queríamos reventar ese músculo. Un ejemplo clásico, tengo hip thrust después de sentadilla y como la sentadilla trabajo el cuádriceps, que es una activación muy alta la que tiene, le doy duro y luego voy al hip thrust y digo, ostras, el otro día hice esto de primer ejercicio, está mucho mejor. Pues porque no hemos visto lo que hay más allá. Entonces, a mí lo que me da mucho miedo con la electromiografía es que la gente se quede con eso y ya está. Como esa gente que me dice, oye, Aitor, he visto que en este ejercicio hay una activación increíble del dorsal, por lo tanto, es increíble para el dorsal. ¿A quién nos lo han dicho? ¿Te estás riendo tú de fondo, Iván? ¿Es porque te lo han preguntado? Diré que sí, venga. Y entonces nos he preguntado mucho a Álvaro y a mí porque a él le encanta la electromiografía, a mí un poco menos, pero también me dedico a eso y me preguntan mucho y realmente hay que tener en cuenta bastantes más variables porque hay que recordar que la electromiografía
es una señal eléctrica que evidentemente lo que recluta músculos es un sistema eléctrico, el sistema nervioso, pero lo que estamos haciendo es actuar contra las fuerzas. Por lo tanto, esas mediciones cinéticas, cinemáticas, pues a mí me parecen mucho más interesantes. Te apago el micro. Toma. Eso es. Yo creo que mi perspectiva en cuanto a la electromiografía, digamos que si tuviera que cualificarla de alguna manera, es estar a favor, pero digamos que entre comillas. ¿Por qué? Porque el problema es que en las redes sociales al final tenemos que lanzar un mensaje de divulgación en el cual tenemos que irnos, entre comillas, a lo que serían los extremos, ¿no? Esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque si empezamos a hilar fino, el público al que vamos a llegar va a ser muchísimo menor, y al final la divulgación la hacemos en redes sociales, y aquí hablamos de lo que sería la chicha del entrenamiento con gente que de verdad estáis interesados en ellos, ¿no? Pero bueno, al final, pues lo típico, ¿no? Dominante de rodilla, dominante de cadera. Entonces, a la hora de analizar lo que sería la propia electromiografía, tiene varios problemas, y yo soy obviamente consciente de ellos. Lo primero es el protocolo, es decir, tenemos que aprender y tenemos que poner siempre en el test de pre y post el electrodo en el mismo sitio. Esto está muy bien si se hace en la misma sesión. Si no se hace en la misma sesión y se hace, pues vienes un día, haces un protocolo determinado, te pongo el electrodo y dentro de una semana vuelves a venir, al final ahí tenemos cierto sesgo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ello. Después hay que ver el protocolo de calentamiento. No es lo mismo que el sujeto lo haga de una manera eficiente o que llegue fatigado o no, o incluso la propia técnica del ejercicio. Entonces, al final, como bien comentaba Ismael Galancho, me ha gustado mucho esta reflexión, es que tenemos que empezar a leernos los papers de verdad. O sea, no tenemos que irnos a la tablita en la cual nos pone que el glúteo se activa más o el cuádriceps se activa menos. Hay que entender por qué. Hay que entender qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento, dónde estaba la rodilla, dónde estaba la cadera. Entonces, una vez que entendemos todo eso, la electromiografía empezará a sernos útil. Pero si solo vamos a lo que sería la propia tabla, los propios resultados, no vamos a entender la chicha, y ahí es de verdad donde tenemos que entrar. Y también me gustaría comentar que al final, cuando estamos hablando de electromiografía, es que hay varios tipos, que la gente se queda en activación y ¡pum!, Santas Pascuas. Realmente tenemos con la aguja de electromiografía, la tenemos con el electrodo, la posición, existen unas leyes publicadas en una página web de una asociación internacional por la electromiografía o algo así, y hay que respetarlas, y en muchos estudios no se respetan esas leyes. Y sencillamente se dice, y igual ni siquiera se pone, hay que poner un estándar de referencia. Se hace un isométrico, ese es el máximo que puedes alcanzar tú haciendo un isométrico. Pues muchas veces ni siquiera ves eso, sencillamente ves, la basal era esta, y luego se vio esto. Es que aparte de que la electromiografía tiene limitaciones por sí misma, tenemos el problema de que muchos diseños no están bien. Y aparte, luego hay que ver también muchas interpretaciones, que eso son básicamente cosas que dice, que cree el autor, y evidentemente hay que ser crítico con ellas, y mucha gente no lo es. Citando otra vez al gran Ismael Galancho, que lo ha dicho antes, sale una cosa en el estudio y la interpreta el autor, la pone en Instagram, te lees el estudio y tú dices, ¿esto no encaja? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero también hay que decir, en favor de la electromiografía, que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Creo que fue hace 2 meses que salió un estudio en pectoral con press banca, creo, y me escribe un día en Ecovaz y me dice, tú Zaba, ¿has visto este estudio? Y era los electrodos así puestos, y entonces pillabas casi todos los fascículos lo contrario a paralelo, intraversal. Entonces, pues me parece que ha mejorado muchísimo, y los datos que salen de ese estudio se han pillado de casi todo el músculo, no de una zona concreta, que es lo que se suele hacer. Entonces, sabiendo que hay determinadas zonas que a determinadas intensidades no se activan todo lo que deberían, estos pasos que se han dado son claves. Pero yo tengo razones para seguir siendo reticente con la electromiografía, a pesar de que, como ha dicho Álvaro, me parece una muy buena forma de ver qué está pasando a nivel de reclutamiento, que es lo que va a provocar más tarde la hipertrofia, ¿no? Eso es. Yo creo que la electromiografía se ha inventado un poco para, bueno, que al final es un poco la propia ciencia, ¿no? Se ha inventado para ello, y es para dar literalmente los datos objetivos de lo que estamos pensando. Pero al final la biomecánica son leyes.
¿no? Es decir, es aplicar las propias leyes de la física a lo que serían las propias estructuras y entender cómo se relaciona eso con la aplicación de fuerza, con la activación muscular, etcétera, etcétera. Entonces, al final, una vez que tenemos las bases de la biomecánica bastante claras, incluso puede que llegue el momento en el que no tengamos que empezar a leer estudios, obviamente hay que seguir leyéndolos, pero me refiero que podemos, o sea, ya tenemos un pensamiento bastante crítico y tenemos las propias herramientas para entender qué es lo que está pasando en un propio ejercicio cuando cambiamos y hacemos una pequeña variante al cliente, a nuestro amigo, nosotros mismos cuando estamos entrenando, y una vez que entendemos ese tipo de bases, ya no tenemos que ir directos a los papers, porque al final en el propio paper te van a decir lo mismo, es decir, esto se activó más porque la carga estaba más alejada. Genial, ya lo sabíamos. Es decir, si entendemos lo que sería las propias bases, ya lo tenemos. Y luego también hay que entender que los factores son múltiples. O sea, yo por una parte entiendo la perspectiva de Aitor, porque es muy difícil ver un estudio realmente bueno de electromiografía, pero eso no quita, a mí, obviamente en mi perspectiva, es un debate pero amistoso, ya sabéis, eso no quita en mi perspectiva que si entendemos cómo se ha hecho el estudio podamos sacar nuestras propias conclusiones, es decir, obviamente en todos hay limitaciones, si entendemos las limitaciones y junto con las propias bases lo sumamos, vamos a entender qué es lo que de verdad estaba ocurriendo o cómo nosotros podemos aplicarlo en la propia sala de entrenamiento. Entonces, esa es mi perspectiva. Y que si vamos a autores muy clásicos, aunque existen contradicciones dentro de lo que es el análisis de una electromiografía, es muy importante. Recuerdo una ocasión en la que estaba presentando mi TCM hace 2 meses y me preguntó, después de acabar la ponencia, me dijo el director del tribunal: ¿y qué opinas de ese estudio que se hizo con la electromiografía y que decía no sé qué? Y yo me lo había leído y dije, sobre electromiografía, no sé qué, y le dije, francamente, no le da ninguna credibilidad. Y hizo, ¡pac!, sacó el boli y apuntó algo. Y tenía medio punto menos en la nota final. Entonces, hay que tener en cuenta un poco también que la ciencia clásicamente le ha dado una importancia por una razón, y es que la tiene. Evidentemente, sigo sin ser partidario de únicamente utilizarla, como ha dicho Álvaro, hay que puntualizar y ya está. Pero es que eso no va a pasar con todo. El primer libro que me leí yo sobre hipertrofia fue el de Schoenfeld. Y según lo abrí, que estaba en tercero de carrera, di lo primero, testosterona, empecé a leer y dije, pues mira, parece que esto contribuye. Siguiente párrafo, IGF-1. Y pareció que eso tenía más influencia que testosterona. Y yo dije, ¿cómo es posible? Si hemos dicho antes que era bueno. Y pasamos al siguiente, y es que contradecía con el IGF-1. Y dije, a ver, es que la ciencia es eso. Por eso la gente acude a Instagram. Porque es que si te pones a leer, es una locura. Y eso pone encima de los hombros de Álvaro, de mí, de David, de Marcos, de todo el mundo, un peso muy alto. Lo que tampoco quita la responsabilidad que tiene el lector a la hora de interpretar. Porque es verdad que después de leer que la activación es más alta en un estudio o en un Instagram, no podemos afirmarlo rotundamente. Eso es. Hay que tener un poco de cuidado con, como bien comentas, 1, lo que se dice, 2, lo que se interpreta, porque al final también tendemos a tener ciertos pensamientos, ciertas conductas que van a digamos, limitar nuestro pensamiento final. Es decir, si yo desde el principio digo que la electromiografía es buena y veo un post que la electromiografía es buena, no, pues venga, ahí al like. Si veo un post que dice que la electromiografía no es buena, este tío dejó de seguirle porque es que no tiene ni idea. No, o sea, si al final todo entra en juego. O sea, si de verdad hubiera un estudio o una verdad absoluta sobre algo, sería la hostia, ¿no? Sería súper sencillo, pero si no, no estaríamos todos aquí, ¿no? AudioFit y Marcos no hubiéramos llenado toda esta sala, porque ¿para qué, no? Entonces, tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más crítica y a interpretar los datos como se nos dan. Es decir, un estudio se hace en condiciones de laboratorio, con un protocolo determinado, en unas condiciones concretas, y eso seguramente no sea lo mismo que vas a hacer tú en la propia sala de entrenamiento. Tienes que entender que no vas a tener los mismos resultados a no ser que repliques el estudio, y como bien veíamos antes en la presentación de Ismael, pues habrá personas que suban, otras que bajen. Entonces al final tenemos que atender al principio de individualización. Un ejercicio es la hostia para una persona, pero ese ejercicio revienta la progresión a otra. Entonces yo he sido el primero que ha dicho el ejercicio estrella para tal, pero volvemos a lo mismo, eso es divulgación. Tenemos que entender cuál es el mensaje que se quiere lanzar y cuál es el público objetivo. Si no, volvemos a lo mismo, nos venimos aquí y aprendemos entre todos, ¿vale? Pero yo creo que eso es un mensaje que tiene que quedar bien claro, el hecho de interpretar de manera adecuada
cada noticia o cada información que se aporta en las redes. Voy a acabar ya con esto, Y me gustaría acabar diciendo que, como habéis visto, ya existen 3 posibilidades de que lo que está en un estudio no es lo que podamos aplicar. Una de ellas es las condiciones en las que se ha hecho el estudio, el diseño del estudio, la interpretación que hagamos del estudio y, por último, la incapacidad de replicar las condiciones. Es decir, hay un camino muy tortuoso desde lo que se hace en un estudio a lo que después podemos aplicar en el gimnasio. Pues creo que voy a empezar yo porque el último estudio que he hecho, bueno, tengo 2, tampoco tengo tantos, pero ese es. Ya es algo. Pues lo he hecho sobre la hipertrofia regional, es una revisión sistemática. Y bueno, igual me he oído la lengua sin querer porque me pongo a hablar y me emociono y y bueno, da igual. Lo que me gustaría comentaros es que tuve mucha curiosidad con esto porque yo en el gimnasio con objetivo de hipertrofia empecé a entrenar hace cosa de año y 2 meses. Y cuando empecé mi obsesión era la pierna, porque he sido jugador de waterpolo toda mi vida y no sé si hay algún nadador por aquí, pero la pierna no crece. No crece, es así. Entonces, pues me puse a trabajar la pierna duro y de repente me di cuenta que me encantaban los básicos, ¿vale? Y me di cuenta que me había crecido por aquí increíble la pierna, hay unos cuantos músculos ahí, pero en cambio por la parte final no. Y empecé a rayar y dije, ¿por qué será esto? Y me di cuenta de que sentía más por aquí las piernas y empecé a hablar con los del gimnasio. Y decíamos, hostia, pues igual no sé qué, tal. Y yo decía, es que tiene que ser una hipertrofia regional sí o sí. Y no había casi evidencia, estuvimos buscando así por internet y dije, voy a hacer un estudio. Y hice una revisión sistemática. Y curiosamente, de todos los estudios que entraron, que utilizamos solo aquellos que estaban hechos con las mejores tecnologías, con las que más nos interesaban y mayores índices de fiabilidad daban, que luego si queréis hablamos de eso, se vio que sí, que de 14 estudios analizados, 13 veían que había una hipertrofia regional dentro de diferentes regiones del mismo músculo y también entre diferentes cabezas de un mismo músculo, aunque eso había menos evidencia porque había veces que se habían analizado músculos de una sola cabeza. Pero bueno, entonces al final la conclusión fue, los bros tenían razón, es verdad, el músculo puede crecer más por un lado que por otro. Curiosamente, aunque se sale un poco del debate, eso me gustaría añadir que muchas de las conclusiones muy válidas que más tarde han sido aprobadas por la ciencia han nacido de especulaciones que han hecho culturistas y otra gente que se ha pasado la vida haciendo curl de bíceps en el gimnasio. Entonces, pues, la hipertrofia regional yo creo que sí existe y a ver si hay más evidencia pronto sobre eso. Yo también estoy a favor de lo que sería la propia hipertrofia regional, sobre todo porque al final tenemos que entender que un músculo va a estar inervado, digamos, por diferentes neuronas en sí, o digamos, diferentes terminaciones nerviosas. Entonces, al final, dependiendo de las demandas de lo que sería la propia biomecánica, etcétera, etcétera, podemos hacer o podemos, digamos, tener más énfasis en una parte o en otra. Ahora, también me gustaría volver a lo mismo, contextualizar este tipo de tendencias, este tipo de, digamos, de aplicaciones en el propio entrenamiento, porque considero que son herramientas para utilizar en contextos bastante, digamos, puntuales. Es decir, una persona que va a competir en culturismo, que necesita una forma determinada, etcétera. Una persona que es muy avanzada, que necesita sacarle o quiere sacarle una forma al pectoral determinada y tal. Al principio, cuando somos principiantes, cuando somos intermedios, es incluso difícil conseguir estimular una zona determinada, es decir, tenemos que hacer uso de diferentes herramientas, ya sea por ejemplo el Systematic Touching Training, que es la propia palpación, para conseguir sentir diferentes zonas de un mismo músculo, o ya no solo diferentes zonas de un mismo músculo, sino el propio músculo para localizar ese estímulo que es el que necesitamos para conseguir la hipertrofia en esa musculatura. Entonces, estoy completamente a favor de la hipertrofia regional, pero creo que tenemos que empezar a pensar en ella llegado a cierto punto o a cierto nivel de entrenamiento. Pero ojo, a nivel de las valoraciones, es decir, por ejemplo, a la hora de tomar perímetros, me parece una idea bastante buena a la hora de tenerlo en cuenta. Es decir, si por ejemplo Aitor, que comentaba que le crecía más la parte de arriba de lo que sería el muslo, ¿no? Del muslo, sí, eso es. Pues seguramente si Aitor solo hubiera tomado perímetros en lo que se considera que se tiene que tomar perímetros en la parte media de la pierna tal y cual, igual no ve progreso. Entonces seguramente él, eso le ha venido de puta madre, ¿se puede decir de puta madre?
le ha venido de puta madre, pues para eso mismo, es decir, para tener en cuenta dónde tiene que valorar, en ese caso, si está creciendo la pierna o no está creciendo la pierna. Y es que, si lo ponéis a pensar, francamente la hipertrofia regional tiene tanto sentido, porque cuando empecé a escuchar de hipertrofia hace 3-4 años, curiosamente en un congreso Power Explosive, el primero que se hizo en Vitoria, se hablaba mucho de otros factores que podían influir en la hipertrofia. Se hablaba mucho, por aquel entonces, ya igual hace más de 3 años, no sé, daño muscular, acumulación de metabolitos, que tienen su rol. ¿Pero tiene su rol para qué? Para generar más tensión mecánica, que es la clave. Y claro, yo escuché tensión y con lo que me gusta la mecánica me dije, ya está, menos mal. ¿Y cómo se distribuye la tensión dentro de un músculo? Es que existen conexiones entre sarcómeros de diferentes fibras, entre diferentes fibras. Es que hay una conexión entre diferentes puntos del músculo. Si a eso le sumamos que se ha visto que hay zonas de un músculo que no se activan en un ejercicio debido a la intensidad, debido a otros factores externos, es que tiene todo el sentido del universo que hay unas zonas que crezcan más que otras. Y curiosamente, yo no había ninguna evidencia sobre por qué podría estar produciendo una hipertrofia regional, salvo divagación en algunos artículos publicados en revistas de Q55. Hay solo 4, ¿vale? Pero me pareció que realmente la hipertrofia regional tenía todo el sentido del mundo, porque estos estudios decían, es que hay algunos músculos en los que los sarcómeros están solapados en una zona del músculo y en otra zona del músculo no lo están. Si no existe solapamiento de actina y miosina, es que estás cayendo en otras proteínas que están sujetando eso, pero posiblemente no se está dando esa tensión mecánica como tú quieres que se dé. Por lo tanto, puede estar pasando una hipertrofia en un lado y en otro lado no. Y en aquel entonces, en mi estudio solo incluí a modo de explicar por qué estaba pasando, ya no era parte del estudio, un estudio que estaba hecho en el vasto interno, pero es que acabo de descubrir otro en el músculo aductor mayor. Y seguramente seguimos indagando en músculos grandes, habrá más, porque como hay mucho sarcómero, pues tiramos más de uno que de otro para diferentes funciones. Y eso pues también tendrá su implicación funcional, que tal vez luego podamos hablar con Pablo, que le gusta mucho eso. Y entonces, no sé si igual tienes alguna idea, Álvaro, de cómo podríamos enfatizar más una zona que otra. Yo tengo algunas, pero igual tú puedes dar algún tip. Yo creo que al final es jugando con lo que sería o bien la propia fuerza, es decir, por ejemplo, el punto en el cual generamos la mayor cantidad de fuerza en una articulación determinada y sabemos que en ese punto hay cierta parte de ese músculo que tiene ventaja. O bien cambiando lo que sería la posición del segmento que está aplicando fuerza en el espacio, que al final es un poco jugar con las angulaciones. Por ejemplo, cuando jugamos con la inclinación del banco en el press de banca, sabemos que podemos hacer un poco más de énfasis en lo que sería el haz clavicular o bien el haz external. Cuando jugamos con lo que sería la inclinación o la posición del húmero cuando estamos generando una flexión de codo en un curl de bíceps, sabemos que podemos hacer o bien o más énfasis en una cabeza corta o más énfasis en una cabeza larga. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. Considero que ese tipo de herramientas están muy bien a la hora de aplicarlas en ciertos contextos, pero empezar entrenando, o yo, por ejemplo, ahora mismo la verdad es que ni siquiera cuando entreno pienso en lo que sería la propia hipertrofia regional, porque yo me considero una persona que llevo entrenando bien 2 años a nivel de cuantificar todo de una manera adecuada, etcétera, etcétera, y me considero una persona súper básica. O sea, al final tenemos que coger las bases, aplicarlas, empezar desde la base, que es sobrecarga progresiva, volumen de entrenamiento, una adecuada intensidad, ir mejorando poco a poco el propio entrenamiento y utilizar los ejercicios que mejor nos vengan. En el punto en el que ya lleguemos y tengamos un nivel bastante avanzado o tengamos un objetivo a nivel estético en el cual necesitemos un haz clavicular de la hostia, etcétera, etcétera, pues bueno, ya podemos empezar a pensar en ese tipo de cosas. Pero hay muchas veces que considero que se nos va la cabeza con lo que serían esos pequeños tips. No, pues ahora le voy a meter a la cabeza larga del bíceps. Pero tío, entrena primero el bíceps, que ni siquiera, ¿sabes? O sea, que es que todavía te queda por crecer como para estar pensando en la propia cabeza larga del bíceps. Entonces, una vez que ya empecemos a ver ese tipo digamos de avances, cuando ya tenemos cierto nivel, pues ya podemos empezar a pensar en comernos la cabeza. Pero ojo, es que volvemos, yo creo que esto al final es un poco el problema de los estudios. Tenemos estudios de 12-16 semanas y pensamos que la temporada solo dura 12-16 semanas. O sea, se supone que tu objetivo o nuestro objetivo tiene que ser estar mejorando y creciendo toda la vida. O sea, de nada te sirve hacer una planificación, una temporada
Obviamente, en términos generales, ¿vale? En términos de competición, pues podemos sentarnos a debatir mucho más tiempo, pero de nada te sirve pensar de aquí a 4 meses. O sea, tu objetivo tiene que ser de aquí a 20 años. Claro. Entonces, si empezamos a replicar los estudios para que me crezca la cabeza larga del bíceps y voy a hacer este protocolo, genial, 12 semanas. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos? Sí. Es muy interesante eso, porque al final es cierto que si no tenemos una buena base y si no hemos dado un estímulo, ¿para qué vamos a empezar a pensar en trabajar en la parte distal o en la parte proximal del cuádriceps? Pero en base a eso, yo aquí tengo cierta ventaja respecto a Álvaro porque no ha hecho un estudio sobre esto. Luego cuando hable de flexión lumbar me dará caña él a mí. Pero sí que vimos la pierna, que es en este caso lo que me estaba rayando a mí, sí que vimos que había una tendencia, que ya solo podemos considerarlo tendencia, porque se vio en 3 o 4 estudios de 17, creo, que a mayores grados de flexión de rodilla tirábamos más de cuádriceps. ¿Qué hizo Fuerza Diario? Fuerza Diario soy yo, por si acaso. Pues lo que hizo fue empezar a cambiar la sentadilla por el hack squat, empecé a hacer prensa con las piernas bien abajo para conseguir eso, sin compensar con la espalda, empecé a hacer leg extension y empezó a crecer la pierna por aquí arriba. ¿Hay relación o no hay relación? Pues eso habría que estudiarlo porque la ciencia no es tan fácil. Pero ahí lo dejo. Y también es cierto que una cosa que me pasaba a mí, y lo voy a comentar por si le pasa a alguien, esto lo dice mucho Knuckles y yo lo aprendí de él, cuando estaba haciendo sentadillas, que para mí era la base de mi pierna, para crecer piernas, sentadillas y punto. Así me tiré 3 o 4 meses. Lo que me pasaba es que tenía el cuádriceps tan débil, porque no había ejercitado nunca, porque nadando, nos digan lo que nos digan, no se hace nada con la pierna, no conseguías, lo tenía tan débil que no lo trabajaba. El cuerpo decía, esto no, y compensaba tirando todo para atrás. Igual os suena un poco ese gesto, de hacer así, bajar y subir así. Pues ahí estáis compensando. Que puede ser una gran opción porque los músculos de la cadena posterior son generalmente mucho más fuertes. No en todos los casos, pero en la inmensa mayoría sí. Por lo tanto, analizando a las sentadillas, bajas el peso y en lugar de hacer así, haces esto, y de repente sientes otras cosas. Sientes que aparte de esto y el glúteo, también empieza a tirar por aquí adelante. Pues son cosillas del día a día que te van a ayudar a analizar siempre. Y yo creo que esa ha sido la base de la transformación de la pierna, que todavía no tengo mucha, pero darme un año más. Eso es. Al final, la idea, sobre todo, con lo que quiero que os quedéis por mi parte, es que existe la hipertrofia regional, podéis hacer uso de herramientas para utilizar la propia hipertrofia, para, digamos, enfatizar esa hipertrofia regional, pero de nada sirve ponernos a pensar en eso si no tenemos la base y si primero nos sentimos un pectoral antes de empezar a pensar en el haz clavicular o en el haz external. O sea, al final tenemos que conseguir una técnica, tenemos que conseguir entender qué es lo que está pasando, tenemos que entrenar. O sea, al final hay gente que hace un curl de bíceps y no siente el bíceps, pero hace unas dominadas y siente el bíceps de la hostia. Esa gente no le vas a meter curl de bíceps para el bíceps, porque no se está llevando o no es capaz de, digamos, localizar bien ese... Obviamente esto es un ejemplo muy, digamos, extremo, ¿vale? O sea, si haces curl de bíceps y no sientes el bíceps, algo te ocurre. Entonces, ¿vale? Ve al médico. Pero me refiero que necesitamos una experiencia, necesitamos entrenar, necesitamos probar diferentes ejercicios porque puede que uno de ellos sea la hostia para una persona determinada porque note y localice muy bien el estímulo y ese sea el ejercicio en el que más puede progresar. Y siempre hablamos de, pues eso, sentadilla, press de banca, dominadas, ¿no? Para lo que sería la hipertrofia, ¿no? Para la fuerza, pero es que hay gente que no lo necesita, hay gente que eso no le viene bien, es decir, que la base o que los ejercicios a nivel de patrones motores estén ahí no significan que sean a los que primero tenemos que echarle mano. Para ello necesitamos entrenar, para ello necesitamos experiencia y analizar qué es lo que ocurre, cómo nos sentimos con cada ejercicio y un poquito más. Y para acabar, a mí me gustaría decir que es que no puedo hacer más que secundar lo que ya ha dicho Álvaro. Es decir, la cosa es de prioridades. Yo analizo esto porque me interesó mucho y el trabajo de la ciencia es pues sacar de las sombras todo ese desconocimiento que existe en el entrenamiento. Pero claro, luego si vamos al entrenamiento de base, tenemos que establecer unas prioridades claras. Y si a mí viene un cliente y me dice que quiere trabajar pico de bíceps, pásame unas fotos Mister Olimpia porque igual hay que hacer un trabajo de base antes. A eso me refería. Ya acabo, David. Muchas gracias.
no apoya la flexión de columna. Ahora es cuando tenemos que ser más contundentes con los argumentos que vamos a dar. Quiero explicar, quiero que entendamos todos que en la ciencia, y todo es blanco y todo es negro. Es decir, cualquier profesional tiene la capacidad más que de sobra, si conoce el tema, para posicionarse en puntos superlativos. En cualquier tema en realidad. Entonces, que entendamos que realmente no hay, por supuesto, que hay 1000 formas de hacer las cosas bien, 1000 formas de hacer las cosas mal, 1000 formas de hacerlas medio bien, 1000 formas de sí, si no, o sea, hay muchas variantes, ¿vale? Entonces, Álvaro, tus argumentos van a favor de la flexión de columna. Aitor, tus argumentos van en contra de la flexión de columna. Empezamos. Vale. A favor, razones por las cuales sí que estoy a favor de la flexión de columna. Lo primero, la columna tiene movilidad en flexión. O sea, si no fuera así, no tendríamos que utilizarla o no tendría que moverse, ¿no? Entonces, si una estructura ya de por sí está pensada para poder movilizarse en una flexión, ¿por qué no vamos a utilizarla? El problema viene cuando empezamos a hablar de cargas, ¿no? Es decir, ya, pero es que estás chepando en el peso muerto. Vale, genial. Tenemos que entender cómo se produce una lesión, ¿vale? Es decir, ¿por qué flexionar la columna no es lesivo independientemente de, entre comillas, la carga que estemos utilizando, a no ser que seamos unos powerlifters de la hostia, que tengamos 500 kilos encima? Un tejido se va a dañar siempre y cuando a este se le dé una carga excesiva o bien la propia carga que se le dé, aunque sea buena, no se le deje recuperarse de una manera adecuada. Por lo tanto, vamos a conseguir que el proceso de supercompensación que se tendría que dar hacia arriba, es decir, de adaptación, sea un proceso de desadaptación, llegando a un punto en el cual va a romper. Si nosotros controlamos el propio entrenamiento, independientemente de que se genere una flexión de columna, como por ejemplo podría ser un propio crunch abdominal, si controlamos las variables del entrenamiento, controlamos la carga, vamos a dar pie a que esa estructura se adapte. Es decir, ya, pero es que los discos, claro, pero es que los discos también tienen capacidad de adaptarse, ¿vale? Los discos intervertebrales se adaptan. Ya, pero es que el hueso, claro, pero es que el hueso también se adapta, también el hueso puede coger y puede ganar densidad mineral ósea. Ya, pero es que si flexiono la columna me voy a lesionar. Error, nocebo. ¿Por qué si flexionas la columna te vas a lesionar? Es decir, esa propia frase ya le falta un propio contexto, ¿no? Es decir, yo hago así y me lesiono. No, ojo, si hago 100 veces eso a la hora con una carga que no tiene sentido, pues obviamente te vas a lesionar, pero hay que entender cuál es el propio contexto en el cual se está generando esa flexión de columna. De hecho, puede que haya gente que le duela la propia espalda por no tener una adecuada movilidad en lo que sería en la columna, en lo que sería la propia flexión. ¿Y qué va a conseguir? Pues si no tengo movilidad en una articulación determinada o en una zona determinada, va a haber un segmento bien por arriba o bien por abajo, como bien nos dice Gray Cook, ¿no? Que va a tener que sacrificar su propia estabilidad para coger esa propia movilidad. Por ejemplo, no tengo movilidad en el tobillo, para que todos lo entendamos cuando por ejemplo hacemos sentadilla, típico ejemplo, pues no tengo movilidad en el tobillo, pues al final la rodilla va a tener que irse hacia un lado o hacia otro para ganar esa propia movilidad, o bien la planta del pie va a tener que chafarse, ¿vale? Pues si yo consigo una adecuada movilidad en la columna, no va a tener que, o bien la cadera generar o adoptar una posición determinada, o bien la parte dorsal generar o tener que flexionarse más, aumentando el riesgo de lesión, siempre y cuando la carga que estemos aplicando no consigamos, digamos, recuperarnos de ella. Entonces, bueno, este es un pequeño resumen. En contra de la flexión de columna, a mí me gustaría tomar de referencia lo que ha dicho Rubén, que ha venido justo antes de nosotros. Y a ver, vamos a ver, una estructura corporal la componen tres sujeciones, tres estructuras diferentes, tres tejidos, ¿no? El tejido óseo, que de por sí no es tampoco demasiado fuerte, luego tenemos los ligamentos y luego tenemos los músculos. Voy a aplicar todo lo que voy a decir al entrenamiento de fuerza. Si estamos haciendo un peso muerto y sin quererlo empezamos a tener la pequeña chipita, igual es que la estructura, más allá de la estructura pasiva, ya la activa, los músculos no están pudiendo generar suficiente fuerza como para sostenerlo. Es decir, estamos hablando de que probablemente estamos superando ese límite de carga que tenemos, que no pasa nada por una vez, que no pasa nada por dos, la tercera empezamos con una molestia y la cuarta, entrenar fuerza es malísimo para el cuerpo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta gente que nos dice, no voy a ponerlo, ¿verdad? Que nos dice, bueno, voy a ponerlo por un ejemplo gráfico. Hace el año pasado, no sé si hay muchos frikis de powerlifting por aquí, murió Konstantin Konstantinov, que es una de las grandes leyendas. Jorge Pérez Córdoba ha sentido con la cabeza.
era una referencia del peso muerto, porque era una persona que decía, es que yo llevo un poco, porque así atraigo hacia mí un poco la barra, reduzco el momento sobre la cadera y va un poco más fácil. ¿Y qué hizo la peña? Pues se subió al carro de, no, es que yo llevo un poco porque así hay menos momento sobre la cadera. Y cuidado, porque esa estrategia es muy peligrosa. Es cierto que no se ha visto asociación, no hay correlación entre flexión de columna y dolor lumbar, pero por el principio que acabo de decir, que es que igual estamos superando la capacidad de carga que tienen los músculos erectores de la espalda, igual no es tan buena idea. No todos somos Constantinov que tirabas el cinturón. Y hay muchos casos de powerlifters, que no sé si puedo poner tu ejemplo o no, Jorge, que tenían una técnica que tal vez no era la más eficiente, se obsesionaron en tener una EPTI, una óptima, sí, Jorge, que sería hace mucho tiempo, aunque tú no lo sepas. Y realmente el resultado ha sido unas cargas increíbles levantadas con casi ninguna chepa. Es cierto que también hay que contextualizar, porque no es lo mismo entrenar todos los días como un camello que estar en una competición, que te diga tu entrenador, vamos a tirar 300 kilos y tú digas, pues no hay más, me he tomado 600 miligramos de cafeína, estoy muy motivado y voy a ver qué pasa. Entonces yo creo que sistemáticamente tenemos que intentar evitar la flexión de columna en la mayoría de ejercicios de entrenamiento de fuerza, sobre todo en aquellos en los que se impone mucho momento sobre el raquis, en la zona lumbar. Y a eso también me gustaría añadirle que hay en la escuela más tradicional funcional siempre se suele decir, que no es de Gray Cook porque tampoco lo he leído mucho, que la zona alta del raquis está hecha para tener movilidad y la baja para tener estabilidad. Entonces, no sé hasta qué punto nos conviene forzar flexiones, sobre todo del lado elevado de la zona lumbar. Eso lo voy a dejar en el aire para que me des un poco de detalle. Vale, yo estoy de acuerdo con Aitor con el hecho de que, obviamente, si nosotros flexionamos la columna con unos pesos desorbitadamente altos, al final estamos aumentando el riesgo de lesión, pero seguramente sea porque, lo primero, el ego lifting, es decir, me da igual, hoy tengo que hacer récord, no estoy acostumbrado a ese tipo de cargas, menos aún con flexionar la columna, y de repente voy y lo hago porque tengo que grabar el vídeo en Instagram, tengo que subirlo para que todos mis colegas vean lo fuerte que estoy, ¿no? Ahí lo que estás haciendo es, obviamente, todo lo contrario, es decir, tú llevabas entrenando ese peso muerto con una columna más o menos neutra, que también habría que entender, y sería otro debate, ¿no? Es decir, ¿qué es el rango neutro? Porque hay muchas veces que decimos, no, venga, va, rango neutro de columna, venga, genial, de puta madre, cogemos a 10 personas de aquí, les pedimos que pongan un rango neutro y os digo, y os aseguro, porque esto es lo que nos dice la ciencia, que el rango neutro, o sea, bueno, que la zona neutra o la posición neutra de la columna no existe, de hecho es un rango. Entonces, contra más te salgas de ese rango, se supone que el riesgo de lesión aumenta por lo que sería a nivel de compresión, etcétera, etcétera. Pero ojo, volvemos a lo mismo, tenemos que entender cuál es la capacidad de tolerar carga de ese tejido y si realmente le estamos dando una carga que puede tolerar, y lo segundo, un tiempo de lo que sería a nivel de recuperarse. Y después también me gustaría comentar que hay ciertos estudios, por ejemplo, como Stuart McGill, que bueno, a mí me parece un biomecánico muy bueno, pero considero que hay en algunos estudios en los que las conclusiones no fueron del todo acertadas. Bueno, las conclusiones sí, el problema era, volvemos a lo mismo, la interpretación que hacemos de esos propios estudios, ¿no? Es decir, cojo 80 columnas de cerdo, les meto en una máquina que está preparada para flexionar y extender todo el rato y cuento los ciclos de flexio-extensión que hay hasta que se hernia esa columna de cerdo, ¿no? Entonces, claro, de repente, pues volvemos a lo mismo, se publica en Instagram y empezamos todos a decir, hostia, chaval, pero es que claro, es que si flexiono y extiendo la columna me voy a lesionar. Vale, lo primero, no eres un cerdo. Bueno, o puede que seas un cerdo, pero no lo sabemos, ¿vale? Lo segundo, esa columna de cerdo es tejido muerto, es decir, no tiene capacidad de adaptarse. Tercero, hasta que hagas 8000 ciclos de flexión y extensión, o sea, es que lo primero es que no los haces porque es que el recto abdominal ya te dice que mira, hasta luego, chato, que es que no quiero ni verte, ¿vale? O sea, tenemos que entender lo que sería ese propio contexto. Obviamente, si cogemos una rodilla de un manatí, bueno, los manatines no tienen rodilla, una rodilla de un animal que tenga rodilla, ¿vale? Lo matamos, la cortamos y le empezamos a hacer flexión y extensión, pues seguramente acabe el menisco en Cuenca, el ligamento de la hostia en no sé dónde. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, ¿cuántas veces
nos vamos a poner a hacer 8000 repeticiones de crunch abdominal. No. Es decir, ¿qué volumen de entrenamiento le puedes meter a un crunch abdominal? 3 series de 20 repeticiones, son 60. Dentro de 4 días vas a volver a hacerlo. Es decir, seguramente te hayas recuperado siempre y cuando la carga que estés utilizando te vas a adaptar a ella. Entonces, al final hay que entender que la ciencia, volvemos a lo mismo, se estudia unas cosas determinadas en un contexto determinado y no hay que extrapolarlo a otras cosas que no tienen sentido, porque decir que el crunch abdominal es malo porque una columna de un cerdo muerto se hernió 8 veces a los 8000 ciclos no tiene nada de extrapolable a las 3 series de 20 repeticiones que vas a hacer en el propio entrenamiento. Y aparte de ello, o sea, era una sola columna. ¿Dónde están los músculos? ¿Dónde están los ligamentos? ¿Dónde están los tendones? Donde están, digamos, los componentes activos y pasivos que regulan esa carga y que la distribuyen. Antes Rubén comentaba que 90 newtons de fuerza soporta la propia columna. Joder, pues es que normal, así yo también me lesiono si me quitas la columna, ¿no? Y que una vez más, es que es curioso el entrenamiento porque yo siempre acabo en el mismo sitio. Es que son prioridades. Porque, por ejemplo, si sabemos que el nivel de carga que soporta un músculo es X y encima una persona iniciada tiene poca capacidad de soportar carga, igual es que hay que enseñar a utilizar la espalda a una persona que acaba de empezar. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui al gimnasio con mi hermano, que le convencí para ir, pues estábamos ahí y quería ver pues qué proposición tenía él con todo el tema del rackets, porque a mí me daba mucho miedo empezar a hacer sentadillas y que se le fuera la espalda a cuenca. Y estábamos hablando y yo digo, haz esto primero y luego esto. Y escúchame, ni car ni kame. En caso dado, lagartijas. O sea, entonces hay que empezar a enseñar las prioridades a los entrenadores. Es que tiene que ser así. Si una persona no tiene capacidad de carga al principio y le metemos un peso muerto, no lo sabe hacer. Y flexiona la columna porque así es más cómodo para la cadera, evidentemente. Pero es que esto no es una estrategia que ha utilizado él para levantar óptimamente 300 kilos. Le estás diciendo que haga esto y el cuerpo ha tirado a lo que es más cómodo. Por eso es que es una de las prioridades. Y yo sigo pensando, bueno, porque es lo que me ha dicho David también, que en donde me postule, que sistemáticamente tenemos que intentar evitar esa flexión de la columna, ¿vale? Luego ya los contextos pues hay que analizarlos, evidentemente como todo, pero yo tendría mucho cuidado. Eso es, al final tenemos que entender lo mismo, es decir, cuando hablamos de un peso muerto seguramente el riesgo de lesión aumente porque estamos levantando bastante carga, pero si hacemos una flexión de columna con un crunch abdominal, pues seguramente no sea lo mismo. Si hacemos un crunch abdominal inverso, seguramente tampoco. Y volvemos a lo mismo, al final tenemos que entender que la zona, no hay una posición neutra de la columna, o sea, a la hora de hacer la propia sentadilla, por mucho que nosotros veamos a una persona y digamos, ¡fua!, tiene la columna perfecta, acaba de flexionarse 26 grados, ¿vale? Y cuando hacemos un swing de kettlebell pasa lo mismo, y cuando hacemos un peso muerto rumano con mancuernas, la columna también se flexiona, al final la cadera llega hasta cierto punto, y la columna tiene que flexionarse un poco, ¿vale? Porque si no, todo lo haría la cadera. Y por eso mismo podemos, digamos, utilizar esa propia herramienta, volvemos a lo mismo, contextualizando qué carga estamos utilizando, en qué ejercicio y cuál sería el ratio, sobre todo, de riesgo-beneficio. Es decir, si tengo a mi abuela y le enseño a levantar garrafas, pues seguramente mi abuela, que estará un poquito débil la mujer, no, pues no le voy a decir, oye abuela, que no pasa nada porque redondees la espalda, no, obviamente a mi abuela seguramente le diga, oye mira, vamos a intentar hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el día de mañana se va a despistar y va a flexionar la columna, pero obviamente los tejidos de mi abuela no están de la misma manera, no tiene la misma capacidad de tolerar carga, de recuperarse de la misma, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si se levanta de la cama, no le voy a decir, oye abuela, tienes que hacer así, apoyarte y subir. No, levántate de la cama y ya está, ¿no? Que tendrás que sacar a los perros, ¿no? O sea, es decir, al final tenemos que jugar también un poco con lo que es el propio mensaje que le damos al cliente. Si al cliente le decimos no flexiones la columna, va a entrar en un proceso en el que al final seguramente acabe generando dolor. ¿Por qué? Porque si yo le enseño que al cliente flexión de columna es igual al dolor, cada vez que él coge y flexione la columna se le va a encender la alarma. Hostia, que Álvaro me dijo que esto duele. Vale, de puta madre. A ver, no me ha dolido. Al día siguiente seguramente puede que lo haga. ¿Por qué? Porque se va a agachar al suelo y seguramente pues, no lo haga con una técnica impoluta y haga así y luego suba tirando de piernas. No, porque va a coger, va a hacer así, pues como hacemos todos, ¿no? Entonces, volver a tener esa misma señal, ¿no? Hostia, que Álvaro me dijo que duele. Y el día de mañana, cuando se levante y le duele un poco la espalda, va a coger y va a decir, joder, macho, es que ayer flexioné la columna cuando me agaché. Claro, al final
pero es que esa persona no tiene la capacidad como para entender que no pasa nada porque la flexione una vez, que no pasa nada porque la flexione dos, que no pasa nada porque la flexione 100 a lo largo de sus días y lo único que va a hacer va a ser coger lo que se le ha caído del suelo. Pero otra cosa es si estamos entrenando con 300 kilos en peso muerto, etcétera, etcétera. Entonces, al final, entender que a la persona hay que darle un mensaje determinado y que no hay que crearle miedo, no hay que crear kinesofobia, porque si no, al final, el propio mensaje puede acabar generando miedo, ¿vale? Bueno, lo primero, quiero un pedazo de aplauso.